A mostrar lo de la inversión a 25 años. Eso está bueno. Ah, 20 años, digo, si lo tenés por ahí. Em, y esto demuestra también mucho, o querés concluir con el anterior tema. ¿Esta decías? No, ¿cuál era? Sí, 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 ese es uno. Em, la importancia de invertir. ¿Por qué se invierte? Porque la gente, viste, Acá una volvemos, persona... sí, a Guide to Market que estábamos hablando el otro día, pero ahora estamos en la parte donde dice principios de la inversión. Sí. ¿Por qué la gente invierte? Y este es el caso de por qué se están resguardando en el S&P 500. Lo puedes medio conectar por ese lado. Mira, si vos hubieses guardado en 20 años eh, plata en el banco, así, generando intereses. Acá el ejemplo es con $10.000. Mira lo que hubiese pasado, el que es la línea violeta, con tu Claro. dinero en ese momento. Acá lo que vemos es el riesgo de inversión y el poder del interés compuesto, ¿no? Vemos que acá dice el cambio del poder de compra de estas diferentes tipos de inversiones, ¿no? Vemos el crecimiento de $10.000 ajustados por inflación desde el 95 hasta el 2024 en retornos anuales. Por ejemplo, imaginemos que es algo que no pasa. Ponele que nosotros agarremos $10.000, ¿sí? En el 95 Mm, y cash solo los indexamos por inflación. O sea, sin ningún retorno por encima. O sea, no inflación más, qué sé yo, una tasa real del 3%. Solo inflación. O sea, mm, supongamos que no perdimos valor, por lo menos por inflación. Pero a la vez, eso, agarramos $10.000 y los invertimos en bonos corporativos, o sea, en deuda corporativa. Otros sí, los invertimos en acciones de large cap, o sea, grandes, de capitalización de mercado grandes, y otras de capitalización de mercado chicas. Acá vemos cómo, como dice Fede, los $10.000 para se... la gente que no sabe qué es capitalización de mercado. O sea, eh, capitalización de mercado grandes es tipo, vamos a poner un ejemplo. Capitalización de mercado chica sería, por ejemplo, YPF. Una capitalización de mercado grande sería Chevron, ¿entienden? Tipo, el tamaño de cada empresa, digamos, se pone en juego. Sí, por ejemplo, Se hacen valor de miles de millones de dólares, pero más o menos para que tengamos magnitud física de qué significa cada una, ¿no? claro, ahí por ejemplo, el S&P 500 tiene las 500 empresas con mayor capitalización de mercado de Estados Unidos. Después Claro. tenemos poner el Russell 2000, o sea, en realidad el Russell existe un Russell 3000. El Russell 3000 tiene las 3000 empresas con mayor capitalización de mercado de Estados Unidos. Después el Russell 3000 se divide en Russell 1000, que tiene las 1000, y las Sí, primeras 1000, y después el Russell 2000, que tiene desde la 1000 hasta la 3000. claro. Entonces, se dice que, por ejemplo, invertir en el S&P 500 o en el Russell 1000 sería invertir en Large Cap, y invertir en el Russell 2000 sería invertir en Small Caps, ¿no? Por ejemplo. Claro. Y acá, bueno, como decíamos recién, vemos que si nosotros vemos esos $10.000 a día de hoy, serían hasta menos de $10.000 si nosotros hubiésemos comprado bonos corporativos. Hoy tendríamos $23.000, o sea, un 100% de rendimiento o más, un poquito Pero en más, 20 años. en 20 años. Después tenemos y acá es donde empieza lo fuerte, es cuando vemos las acciones tanto de las small cap como de las large caps, que realmente le hizo un por 8. Claro. Vemos que hoy serían casi $79.000 las large cap y $81.000 las small caps. O sea, esto es una Y, locura. y mira, para esto estamos haciendo la cuenta antes de prender stream. Habíamos hecho el caso argentino. La gente compra dólares, los guarda bajo el colchón, no los toca, no hace nada. Miren qué es lo que hubiese pasado. La inflación acumulada de Estados Unidos de enero de 1995 hasta junio del 2025 fue del 114%. Es un montón. O sea, se evaluó, sí, un montón. O Sí, más de un sea, 50%. Recién estábamos mm, repasando y, por ejemplo, y si bueno, nosotros agregáramos otra línea acá, que en vez de que además de ser cash, no esté ajustada por inflación, o sea, claro, si en vez de indexar la plata esta a la inflación, lo hubiésemos guardado abajo del colchón, esta mm, línea imaginaria que trazaríamos iría decreciendo
y tendríamos acá más o menos en la mitad porque hoy serían casi $4.000, estos $10.000 que Sí, teníamos en el cuatro 95. mil seiscientos setenta y cinco dólares. Nada, terrible. O sea que nosotros tenemos un chip en la cabeza, por Argentina, de que sí, nosotros tenemos que resguardar valor en el dólar, por lo que pasó en Argentina. Sí, está bien, Argentina devalúa mucho la moneda, tenemos inflación horrible, o sea, somos desastrosos. Sí, o sea, si Pero comparamos cuánto perdió de valor el dólar desde el 95 hasta acá y cuánto perdió el peso, sí, no, no, no. claramente la destrucción es mayor, pero hay destrucción igual. O sea, eso. Sí, no, terrible, o sea, es una diferencia enorme. Eh, pero bueno, fíjense que no te salvás de la inflación y la devaluación de moneda por nada en el mundo. Yo siempre digo lo mismo. eh, las monedas, cuando las ves comparadas en el DXY, por ejemplo, vos no ves, el dólar está subiendo y el euro capaz está bajando. No, las dos están las dos bajando, pero una baja más que la otra. O sea, se está devaluando todo, muchachos. Pero por eso es la importancia de la inversión, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y bueno, vos dirás, uy, ¿por qué pasa de 10.000 dólares a 9.108, dice? Sí, 198. 198. Porque vos cuando invertís en un banco, por el que guardás la plata, casi siempre la tasa es negativa. Fíjense que a la larga el banco se termina llevando la diferencia de tu dinero. Por eso es que a mí no me gustan los bancos, yo los odio. O sea, si es posible, le tendría al dueño de Galicia acá y lo cago a trompadas. Para los españoles, que los números dan que nos ven españoles, Sí, sí. es como que vaya el del Santander y lo caiga a puñetazos. Así, es que más neutro, para que lo entiendan. A hostias. A hostias, tío, lo mataré. Pero entonces, eso es, eso es lo importante. Pero bueno, por eso es que la gente, hoy en día, para mí, ya el chip de la cabeza de la gente cambió, no por nada. Ahora más del 40% de los ciudadanos estadounidenses invierten en bolsa, porque para mí ya vieron ese tema de resguardar valor, ¿no? Y además tiene una bolsa súper desarrollada. O sea, nosotros en Sí, Argentina estaremos en que menos del 5% de la población argentina debe invertir en sí, para mí bolsa. menos del 5, pero no me cabe duda que menos del 5. Sí, sí, sí. Em, Y acá, mirá, entonces, si acá sí. encima, si agregamos una línea que fuera el peso, porque en el 95 tenemos la suerte que encima $10.000 serán 10.000 pesos. Claro. Podríamos comparar cuánto era el valor de compra de 10.000 pesos en el 95 y cuánto es ahora. Ah, no, pará, ya te lo digo, mira. ¿Cuánto es el...? Vos habla mientras. Eh, bueno, nada, la verdad que este gráfico lo estábamos viendo justo antes de arrancar y estaba bueno por esto, por ver la importancia de no tener la plata parada haciendo nada. Está bien que, o sea, entiendo que el miedo argentino viene de, bueno, en el 2001 yo tenía, no sé, $10.000 que ahorré con toda la furia, con todo mi esfuerzo, lo tenía haciendo tasa en un plazo fijo en dólares en el banco y me lo sacaron todo y me dieron papelitos, porque realmente es lo que pasó. Pero acá les queremos mostrar que el mercado de capitales es diferente. O sea, si vos entras a un broker, te haces una cuenta, ya sea, hay un montón, puede ser Balance, puede ser Invertir Online, puede ser IEV, que apareció hace poco. Tenés millones de brokers para elegir. Hasta el de Marra, que ¿cómo se llama? Bull, ¿cómo Eh, es? Eh, Bull Market. Bull Market. Tenés Bull Market, tenés un montón. Tenéis para Mm, elegir el que quieras. Algunos sin comisión, como Cocos, ahora igual tiene comisión. sí. Yev, por ejemplo, te cobra una mensualidad y pagando esa mensualidad vos no te cobran comisión por movimientos, o sea, por transacciones. Después, bueno, Ah, Balance sí te cobra lo, comisión. lo tengo, amigo. Igual era bastante más fácil, no sé por qué le pregunté a la IA, pero un peso era un dólar puse en el 99, ¿no? Previo al 2001, que eran 10.000 dólares. Sí, sí. Hoy, esos 10.000 dólares que tenía se convirtieron en 7 dólares. Ok. No, 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 no. terrible. La destrucción es total, boludo. 7 dólares. No, no, no. Sad. Eh, Imagínense, Terrible. terrible. Pero bueno, ahí es lo que voy. Entendemos que el bien argentino viene por ese lado, pero les queremos mostrar eso, que el mercado es diferente.
Porque, por ejemplo, vos te haces una cuenta en un broker, no es que vas y metes tu plata en un plazo fijo, que primero que la esperanza matemática de un plazo fijo es negativa, o sea, realmente es es una estafa un plazo fijo. Es una estafa en pesos y en dólares, porque Sí, en sí, sí, dólares sí. te paga menos que un T-bill, que es una inversión libre de riesgo, o sea, no tiene sentido, porque el riesgo de tener tu plata invertida en un marco argentino es que te la choreen como pasó en el 2001. Entonces te deberían pagar, no sé, un 20% en dólares mínimo. Claro. Y si lo tenés en pesos, tenés el gran problema que puede pasar en toda la historia argentina, que o te asesinen la inflación o hay una devaluación de la gran puta y la plata que tenías valuada en dólares de la nada vale la mitad. No, Entonces, y encima, me acabo de acordar. ¿Te acordás, tipo, cuando empezaron a sacar una mejor tasa en los bancos argentinos por guardar dólares? sí, hace poquito. Eh, sí, hace menos de un año. ¿Te acordás cuál era el número de Galicia? ¿No era tipo un 1,6% o 1,9% con ahorros bloqueados 90 días? eh, o sea, 1,9% anual, Sí, con sí, ahorros sí. bloqueados 90 días, y la tasa de interés yaqui era 5,5%. O sea, son unos chorros, pero del tamaño de una casa. Sí, sí, es que si ahí eran unos chorros, ahora lo siguen siendo. Eso es lo peor. Sí, Pero bueno, entonces, es diferente a lo que estamos planteando acá. ¿Por qué? Porque si vos te abrís una cuenta en un broker y buscas, no sé, en colocar dólares en una renta fija, ¿no? Buscas bonos de primera categoría, como pueden ser, no sé, bonos de empresas fuertes, como puede ser Vista, YPF, empresas solventes y que sabes que te van a pagar, ¿no? En algún momento por la deuda corporativa. sí, El riesgo a que te vayan a sacar la plata, como pasó con los dólares en el 2001, y los bancos, es menor. Y así todo, el mercado te paga más, porque saben que hay riesgo en el medio. Entonces, no te va a pagar un 3 un 4% como te pagan los chantas de los bancos haciendo un plazo fijo en dólares, sino que te va a pagar un 7 un 8% en dólares anual, porque claro. entienden que hay un riesgo y que no puede pagar lo mismo que un T-bill el bono de una empresa, por más que sea la empresa más solvente del mundo, ¿no? O sea, no hay nada más Claro. solvente que el gobierno de los Estados Unidos y por eso es la tasa libre de riesgo. Y si no, tenés otra Seguro. opción de que agarrás y te comprás acciones de, qué sé yo, el S&P 500 cualquier cosa. Si eso vos lo mantenés 20 años, como por ejemplo se muestra acá, a largo plazo eso va a crecer. Y nadie te puede sacar, o sea, nadie puede venir y robarte tus acciones. No, no te la pueden sacar, no te pueden, porque son tuyas. O sea, ni siquiera el broker. Si el broker quiebra, tus acciones siguen siendo tuyas. Entonces vos las podés transferir a otro broker y no es que se van a ir con tu plata los del broker. Porque las acciones Claro. vos las comprás en el broker, pero en realidad figuran a tu nombre y las que las maneja es BIMA, que es Bolsas y Mercados Argentinos. Pero eso es lo que quiero que entiendan, que el riesgo de que te pase, por ejemplo, lo que pasó en el 2001, comprando renta fija y renta variable, no es algo que te vaya a pasar, nadie te lo va a sacar. ¿Qué riesgo tenés? Sí, bueno, en la renta fija tenés el riesgo de que compraste una ON de una empresa Pirulo que nunca te pagó, o sea, que no, que defaultó su Chiringuito. deuda. O en la renta variable tenés el riesgo de que, no sé, en vez de comprar un ETF y diversificar la plata, compraste, qué sé yo, BlackBerry, porque viste de los BlackBerry en el 2010 o 2008, dijiste, 2014. esto es el futuro, todos van a tener un BlackBerry, y después vino iPhone, se lo pasó por encima, BlackBerry desapareció y hoy tu plata se fue a la chota. Por eso es importante diversificar también, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, Pero fíjate que tener acciones de BlackBerry aún así era más lucrativo que guardar los dólares, perdón, guardar los pesos. sí, sí, sin duda. Es que no hay, si hay algo que en lo que somos campeones es en el poder de destrucción de riqueza que tenemos. Sí, es verdad. Y bueno, y eso fue lo que estuvimos discutiendo el fin de semana. Esta parte no, esta parte ya medio como que ya hay un consenso general sobre esta parte, pero ¿querés ir mostrando de lo que más Para... rendía? Y después teníamos esto, que estaba bueno, que justamente la otra vez, cuando estábamos viendo lo de Guide to Markets, estábamos repasando de que, bueno, ahora capaz te convenía tener un portafolio capaz más balanceado y no tener tanta renta variable y tener capaz un poco más de renta fija. Y acá vemos cómo rindieron
en 20 años una cartera 100% de acciones, cómo rindió una cartera 100% de bonos y cómo rindió una cartera 60-40, que sería con 60% de acciones y un 40% de bonos. Vemos que en un año tenemos dispersiones gigantes, o sea, hay carteras en acciones que en un año te rindieron un 52% y algunas que te rindieron un 37% para abajo. En bonos vemos que hay carteras de bonos que te dieron un 33% en un solo año y otros que te dieron un 13% negativo. Y después vemos que el 60-40 nos dio un poquito más que los bonos y también en la peor de los casos cayó un poquito más que los bonos. Pero bueno, Claro, viéndolo en 5 años vemos que una cartera ya de 60-40 ni siquiera tiene un rendimiento negativo, que sí tiene, por ejemplo, una cartera del 100% de acciones o de bonos. Y ya a 10 años también vemos casi que es realmente bastante parecido. Pero en mm, 20 años vemos que la peor cartera que pudiste haber, o sea, si compraste en el peor momento un 60-40, el peor rendimiento que pudiste sacar anualmente fue un 5%. En cambio, de bono fue un 1% y en acciones fue un 6%. Y el mejor rendimiento que pudiste sacar fue un 15% en una cartera de acciones y bonos, un 11% en una cartera de bonos y un 18% en una cartera solo de acciones. O sea, sí, vemos que en el largo plazo claramente con las acciones vas a ganar más porque tiene más riesgo, pero si vemos que teniendo una cartera equilibrada tampoco hay una dispersión muy grande, o sea, como mucho ganaste un 1% menos o como mucho no pudiste ganar un 3% más, pero claro. más o menos tan parejo. ¿Y ahí cuál era la que querías ver vos? Que no me acuerdo. Está abajo, me parece. A ver, Tipo, ¿dónde estabas? Un poco más abajo. Creo que le pasaste a ver. ese. ¿Este? A ver. Mm, ¿Cómo era que le habías contado? ¿Qué era lo que más rendía en Ah, cada? sí, que esto lo estaba, el otro día justo lo estaba buscando y no lo encontraba. Que acá tenemos qué tipo de asset o de activo fue el que rindió más en cada año. Vemos desde el 2010 hasta el year to date que sería 2025. Acá tenemos, bueno, tenemos DM que sería mercados desarrollados, o sea, acciones de mercados desarrollados, EM que sería acciones de mercados emergentes, Asset Allocation, que entiendo que son fondos, por ejemplo, si no sé si vos le das tu plata a un fondo en JP Morgan o en algún banco o cualquier asset management. Después tenemos High Yield, que es esto, entiendo que son carteras de acciones que pagan dividendos. Después tenemos Large Caps, que son acciones de capitalización de mercado grandes. Commodities. Fixed Income, no me acuerdo qué es. Asset Allocation son tipo el SP 500 tipo como. Ah, serían Son. ETFs, ponele. Sí, en un ETF, sí. Ok. Después, bueno, tenemos Cash, Rates, que no sé qué es Rates tampoco. Y después tenemos Small Caps. Esto era lo que decía el otro día, que este año Mm, yo había comprado Russell 2000 pensando que las Small Caps iba a rendir bien. Pero bueno, vemos que son las que están peor. claro, Porque yo lo comparaba que cuando Trump tuvo su anterior gobierno, las Small Caps fueron de las que mejor habían rendido. claro. Pero bueno, no es Se la... especulaba con eso. Sí, sí, sí. Pero llamaba la atención que el 2018 rendía más tener efectivo. Sí, sí, en 2018 vemos que todas, casi todas, o sea, el Fixed Income lo tenés en cero, después tenemos todas en negativo y lo único que tenemos positivo es el cash. A ver, lo voy a ver en el DX y a ver qué pasó en el 2018. Puede ser que haya subido tremendamente. Pero contá mientras. No, bueno, y acá tenemos que el año pasado fue el Large Cap, en 2023 también, en 2022 fueron los commodities, que ahí tiene sentido porque, bueno, tuvimos la pandemia y siento que por ese lado los commodities habían subido un montón, ¿no? Con la pandemia el gas había subido un montón, el petróleo había subido un montón, eh, creo que la soja estaba también en un máximo, ¿no? Sí, claro, en 2018 el dólar se había revalorizado un 10%. Mira, Claro, debe ser por ese lado. puede ser. Pero bueno, vemos que lo normal, por ejemplo, en los commodities es que siempre esté de las que menos da. O sea, si lo vemos en 2011 estaba anteúltima. Desde el 2012 hasta el 2015 estuvo última.
en el 2012 estaba 1% negativo y después siguiendo fue 9% negativo, 17% negativo, 24% negativo. Claro que acá. Después, recién en 2016 empezó a dar rendimientos positivos, pero vemos que siempre está casi entre las últimas. Así todo, en 2022 fue primera. Y en el Y no es casualidad 2021, igual. por eso estábamos Con, hablando de que fue, ahí tuviste, bueno, la pandemia, tuviste la guerra, empezó la guerra de Ucrania con Rusia. que justo tipo Ucrania y Rusia son los principales campos, digamos, de Europa, de Europa-Asia. Sí, O sea, muchos commodities están ahí, aparte tipo el petróleo también se había disparado. O sea, va por ese lado también. Mira, 2021 y 2022, los 2 años. sí, sí, los 2 años. En 2021 un 27% y en 2022 un 16%.